Bienvenido a Teología en Discusión. Este programa se ha diseñado especialmente para usted porque creemos que la verdad os hará libre. Yo soy el pastor Santiago Rodríguez y mi amigo Jochi con ustedes. Gracias, pastor. Yo creo que esa instrucción quedó mejor que la mía. Pero bien. Pastor, hoy tenemos un tema bien interesante, igual que los demás. Siempre traemos temas interesantes. Pero el tema de hoy, de quien vamos a hablar, es uno de los personajes, podemos decir, más importantes de toda la historia. Es el más. Es el más importante, el personaje más importante de toda la historia. Y estamos hablando de, yo sé que todos ustedes saben de quién estamos hablando, es el que divide la historia, es el personaje más mencionado y es nuestro Señor Jesucristo. Y hablaremos hoy de la figura de Jesús. ¿Qué le parece, pastor, que hablen? Me parece sumamente interesante. Yo creo que necesitamos, a veces la gente asume que conoce a Jesús. Yo creo que sí, hay gente que asume. Y es bueno profundizar en el tema de la persona de Jesucristo. Yo creo que si las iglesias conociéramos mejor a Jesús, otra cosa fuera. Pero a veces conocemos mejor la doctrina de la iglesia que a Jesucristo. Así es. Y eso no fue lo que Jesús quiso que pasara. Okay. Él vino a darse a conocer. Hablemos de Jesús como el primogénito de la creación. ¿Usted nos puede hablar un poquito de Jesús como el primogénito de la creación? Sí, podemos comenzar a hablar o a tocar ese tema. Sí. De Jesucristo como primogénito de la creación. El mismo, vamos a decir... Génesis. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, es la Biblia en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único de Dios, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pastor, eso fue uno de los primeros textos que yo me aprendí. Es que en la escuela dominical es el que pasa por la experiencia de la escuela dominical, es uno de los, porque esa es la Biblia en miniatura. Si a ti se te pierde la Biblia o nos quitan a todos la Biblia, en cualquier régimen que nos toque vivir, si te queda con ese versículo, te queda con el mensaje completo. Ok. Con el mensaje completo. Entonces cuando hablamos de primogénito o unigénito, estamos hablando que Cristo, y ya estamos entrando en tema, Cristo es la única persona que tiene los genes de Dios. Es la única persona que tiene primogénito, unigénito. El único que tiene los genes de Dios divinos es Jesucristo. Pastor, ¿podemos decir entonces que Jesús salió de Dios? No, es Dios. Y es Dios. Jesús es Dios. Cuando Jesús mismo se presenta, ¿no? Es introducido por el Espíritu Santo, lo presenta como Dios, el Dios Trino. Y se va manifestando y se va revelando. Ustedes han oído la palabra epifanía. Epifanía. ¿Qué es epifanía? Bueno, esa, aunque cuando otra vez vamos siempre a tener problemas con el lenguaje, porque epifanía ha sido escuchada nada más por la Iglesia Católica, pero eso no es de origen católico romano. Epifanía son todos esos pasajes de las Escrituras que epifanía significa manifestación, revelación, que van revelando la divinidad de Cristo. En la misma manera que va revelándose su humanidad, se va revelando su divinidad. Entonces la epifanía, por ejemplo, cuando pasó la transfiguración, ¿qué dijeron, qué testificaron los discípulos?
que Jesús se transfiguró, se transformó. O sea, la gente, los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, vieron un glimpse, una señal de la divinidad de Cristo en ese evento. O sea, Jesús subió al monte a orar como un humano y ahí se unió la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús en un momento grande, resplandeciente, con luces, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. En él me complazco. En el bautismo también se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escucha bien. Escuchen bien. Cuando el Espíritu Santo transportó a Jesús a la montaña, al desierto, para ayunar, el diablo sabe más que los cristianos. ¿Cómo? Sí, sabe más que los cristianos, conoce mejor la Biblia que nosotros. ¿El diablo conoce la Biblia? Mejor que nosotros. Cuando es transportado Jesús al desierto para ser tentado, el Espíritu Santo sabía que era para ser tentado. Él sabe, Satanás ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo primero que quiere es ponerle duda acerca de eso. Y dice, sí. ¿Qué significa eso? Si eres el Hijo. Si eres Hijo de Dios. Que es como hace con todos nosotros. Uh-huh. Que Él pone en nosotros pensamientos de duda. La victoria más grande que puede ganar Satanás entre nosotros es ponernos duda acerca de nuestra verdadera identidad. La identidad más grande que nosotros tenemos es que somos hijos de Dios. Y Él sabe cuando nosotros le fallamos a Dios. Es que de alguna manera no honramos el nombre de Dios. Y Él se aprovecha en esa situación para ponernos duda de muchas maneras. Pero acá no di que tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo tú le dijiste esa mala palabra a tu querido esposo? Usted se ríe como que... yo estoy poniendo ejemplo, pero no es que a usted le ha pasado. No, yo me río. ¿Sabes por qué me río? Porque eso acaba de pasar. No. No, porque eso a veces pasa. A veces pasa. A todos nos pasa. Confiésese. Pero que no cooperan. Bueno, pero lo que quiero es enfatizar que Satanás es experto en las Escrituras y las usa para poner en nosotros duda. Y se atrevió a usarla cuando Jesús fue tentado. Así es. ¿Ya? Y ahí estaban las dos. El Satanás sabía que ahí estaban las dos naturalezas de Dios, de Jesús. La naturaleza humana, 100% su naturaleza humana. Satanás sabía que como humano ya debía tener hambre. Espérese, pastor. Entonces usted me quiere decir a mí que Jesús estaba en las dos naturalezas, en la humana y la divina. Por eso te digo que Satanás sabe más que nosotros. Porque él sabía que después de estar ayunando, si era verdad que él era humano, debía tener hambre. Y la primera tentación que le pone a Jesús es, si tú atacó la divinidad y atacó su humanidad, las dos cosas. El diablo fresco. Muy fresco. Atacó las dos naturalezas. Las grandes luchas que se han dado o se han librado a través de la historia es sobre esas dos naturalezas de Dios que a Satanás nunca le ha gustado. Y que nunca le gustó y puso a otro a pensar también en esa misma manera. Bueno, porque Satanás nunca tuvo de acuerdo en que se revelara su naturaleza humana y su naturaleza divina. Una, porque en su naturaleza humana él estaba
Oiga bien, él estaba representando a Adán. Y como él se sentía de que había engañado a Adán, Como que lo logró. y lo logró. Sí, logró. El primer Adán logró. Sí. Dios, en su estrategia, que eso Satanás no lo tenía ni siquiera en mente, no sabía que Dios podría crear otro Adán, era increíble, imposible de pensar que Dios se pudiera hacer hombre. Imposible para Satanás eso. Porque Satanás era un ser arrogante. Entonces, él no podía rebajarse a una condición humana. Así que Dios lo sorprendió. Lo sorprendió. Y dice que, como cité en un momento las Escrituras, en Filipenses capítulo 2, vamos a encontrar la manera en cómo Dios se despojó de su divinidad por un momento para hacerse hombre. Sí, que ahí es que la gente en realidad tienden a decir que él era solamente hombre. O sea, hay una corriente. Porque ahí dice que se despojó de su... Sí, pero hay una corriente. Estamos hablando porque sé que hay personas que escuchan este podcast que tienen esa línea de pensamiento de que Jesús era solamente hombre porque dejó su divinidad. Ya. Pues esos son judíos los que piensan así, porque los judíos nunca aceptaron la divinidad de Cristo. Lo aceptaron como profeta. No solamente judíos. Hay personas también que... Musulmanes aceptaron a Jesucristo como persona. Los hinduistas aceptaron a Cristo como hombre. Y casi todos esos grupos religiosos, los budistas y todo, aceptan a Jesús como profeta, como hombre, pero no como Dios. El cristianismo es la única religión del mundo que reclama que su fundador tiene esa doble naturaleza. De Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que nos distingue de las otras religiones. Pero, ¿y por qué hay una corriente de pensamiento que dice que si él fue tentado en todo, como dicen, o sea, fue probado en todo, dice que, y él vino a mostrarnos, o sea, a Dios por medio de un hombre, ¿no? ¿Verdad? Lo que sostienen es que dicen que siendo Dios, o sea, podía vencer cualquier tentación siendo Dios. O sea, como que iba de robo es la palabra, en otros términos diciendo, porque él era Dios y era hombre. Ya. ¿Cómo explicaríamos Bueno, eso? porque eso es una manera ya, tú sabes, vamos a decir racionalista. Sí. Racionalista, pero la gente pierde de vista el componente de la fe, muchas veces. O es una forma, vamos a decir, tú sabes, hay personas que piensan que lo subjetivo es inferior a lo objetivo. Y no es verdad. Yo puedo, por ejemplo, a veces pensamos que la realidad es más poderosa que lo que yo pienso. ¿Cómo se llama? Estoy buscando la palabra que se usa en esos casos. La percepción. Mucha gente piensa que la realidad es más poderosa que la percepción, pero no siempre. Muchas veces la percepción es más poderosa que la realidad. Porque lo que tú estás percibiendo te puede mover más fácilmente a tomar una decisión que lo que es la realidad, lo que tú estás percibiendo acerca de cualquier asunto. Entonces, por eso te digo, hay un componente racional, hay un componente objetivo, hay un componente subjetivo en todo esto que nosotros podemos decir y afirmar acerca del cristianismo. Jesús fue tentado, y si fue tentado, como dice un autor, es porque tuvo posibilidad de caer, tuvo posibilidad de fallar. Eso creo yo. De caer en la tentación. Tuvo la posibilidad. O sea, él no peleó
contra la tentación con Satanás usando su naturaleza divina, sino su naturaleza humana. O sea, podemos decir, pastor, que entonces él tenía momentos en que era solamente hombre, ¿No? Claro. se desconectaba. Oye, bien, O sea, si no lo era, fue un fraude. El cristianismo, si Jesús no fue 100% humano, es un fraude el cristianismo. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos que Cristo no fue 100% hombre, es porque fue un fraude. ¿Qué quiere decir eso? Que nos engañó haciéndonos creer que Él sufrió en la cruz sin ser humano. exacto, O sea, eso es lo que nos está diciendo. exacto. Entonces, por eso te digo que esto es muy serio. Y oye bien, es la única religión en el mundo que se distingue por eso, porque es a la vez que tiene una parte que es un misterio, también es una verdad de fe. Es una verdad de fe, porque Dios fue que tramó todo esto, preparó todo esto. Y así como, por ejemplo, Satanás lo sabía y lo atacó por el lado del hambre física, no el hambre espiritual, hambre física. Todas las tentaciones que le puso Satanás tenía que ver con su condición humana. Porque si algo estaba interesado Satanás, era en destruir esa naturaleza, la humana. Primera de Juan te establece claramente Ahí vamos. que todo aquel que niega que Jesús vino en carne como ser humano es un anticristo. En los únicos pasajes donde verdaderamente se identifica quién es anticristo, es el que niega que Cristo vino en la carne. Entonces, Satanás lo sabía y él eso era lo que no quería. Acuérdate que él siente que ya que conquistó el mundo. Satanás siente que conquistó el mundo y todavía después de Cristo morir en la cruz, lo que resta, él es el príncipe. Él es el príncipe de este mundo. Todavía está por verse ya el final de su reinado en el mundo, de su posición, de su principado en el mundo. Está ahí esperando su fecha de expiración, porque el plan de Dios es destruir todo lo que Satanás hizo ya a su creación y renovarlo todo, recrearlo todo. Y fíjate entonces cómo responde Jesús. O sea, que él está buscando un momento oportuno para lograr ese objetivo. La meta principal de Satanás fue evitar que Jesús llegara a la cruz. Llegar a la cruz. Si Jesús, por eso, cuando él puso ese pensamiento en Pedro, no fue porque él amaba a Jesús y que no quería que sufriera, como yo digo, la misericordia del diablo. Tú sabes que el diablo tiene misericordia. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Tiene misericordia. ¿Por misericordia dónde? O pero no ve, es una muestra de misericordia de que es preocupado por la necesidad física de Jesús y que conviértete. No, pero con su uñita. Bueno, pero te digo, la misericordia del diablo no es gratis. Él tenía... Él pone en la mente tuya. ¿Tú no crees que eso de la iglesia y cosas es una pérdida de tiempo? Bueno, a muchas personas le pasa. Pudiera disfrutar mejor la vida y cuidarte y descansar y cosas. Misericordia del diablo. Debería de tomártelo libre, no ir a la iglesia. Misericordia del diablo. Hay un montón de ejemplos que yo te puedo dar de cómo mucha gente hoy en día se están dejando engañar de la misericordia del diablo. Di que tomando cuidado de ti. Di que tomando cuidado de ti. Entonces, cuando Pedro sale con esa reacción de que cuando Jesús anuncia que va a Jerusalén, a la cruz, y que Pedro comienza a decir, no, Señor, que nadie, no, por favor, eso no tiene que pasar. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? O sea, que hubo una manifestación del hombre aquel. Lo reprendió. ¿Cómo fue que lo reprendió? A Pedro, al apóstol. ¿Qué fue lo que le dijo? Cállate, Satanás. ¡Cállate, Satanás! Oye bien. Así que
la derrota más grande. Oye bien, ¿qué le dijo Jesús a la mujer en Génesis? Cuando en el capítulo 13 narra las consecuencias del pecado de Adán, que él va a sufrir en el trabajo y que va a trabajar duro. Y todavía usted es un heredero de eso. Y en cuanto a la mujer, que va a dar a luz con dolores de parto. Hasta ahora eso no ha cambiado. O sea, que lo que describe ahí Génesis 3 se ha venido cumpliendo, nadie lo ha cambiado para contradecir la Biblia, por lo menos. Pero entonces ese castigo fue Es consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. O sea, del ser humano. O sea, que el castigo de nosotros fue con el sudor de tu frente, te mantendrá. Sí, el dolor y el trabajo duro. Y Está fuerte, ese está fuerte. Bueno, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias, Pastor, están ahí. Pero déjame terminar de la mujer. Dice que Dios entonces se propuso darle en la cabeza a Satanás con el fruto de la mujer. Le dará en el calcañar. esa es la explicación que tiene esa parte. Ahí se cumple en María. María aquí está representando a Eva. Pero María está representando a Eva. Pero usted ha desatado un misterio terrible ahí. No, y entonces la mujer aquí se está cumpliendo eso que Dios le dijo a Eva. Pero también en Jesús se está cumpliendo el segundo Adán, donde donde Satanás no va a poder hacer lo mismo. Él está tratando, porque no se da por vencida, y está tratando de evitar que Jesús llegue a la cruz, porque sería ya la derrota más grande, porque ya le había dicho, ya él sabía, Satanás sabía, de que de la simiente de la mujer iba a venir, ¿quién le iba a dar en la cabeza, ahí mismo, en la cabeza, el golpe mortal? El golpe mortal. El fundazo. Por eso, hay muchas, déjame hacer un paréntesis aquí. Sí, dele, porque tengo una pregunta de ahí. En término comercial, déjeme darle. Sí. Mientras que la sociedad y el hombre llegó a ver a la mujer como la culpable de todo lo que pasó, porque ella fue la que, según la narrativa, sí, de una narrativa, se dejó convencer de Satanás. No toman en cuenta que de ella iba a venir el que le iba a dar en la cabeza a Satanás para vencerlo, como ocurrió. Pero los hombres, ustedes... Mire, yo echándole la culpa. Ustedes los varones... Yo siempre echándole la culpa. Pero ustedes los varones nunca han reconocido la gran contribución de la mujer. Por eso es que María es considerada una llena de gracia, de toda la gracia, porque ella estuvo dispuesta, aceptó, porque Jesús el Espíritu Santo no la forzó a eso, sino que porque Dios siempre trata de mantener tu libre albedrío, porque Él no ha querido nunca tratar contigo como si tú fueras un robot. Entonces dice que María abrió su corazón al Espíritu Santo y aceptó la invitación del Espíritu Santo de los ángeles para ser portadora del regalo más grande que este mundo necesitaba. Ok, pero la pregunta que yo la tenía, usted me estaba hablando, no es que vamos a volver para atrás, pero siempre es bueno el tema del conocimiento. Jesús viene desde la creación. Usted comenzó diciendo de que Él era el... No desde la creación. Dios Trino está fuera. Es el otro. Es un ser que está fuera de la creación. Y desde afuera, Él se propuso crear esto que nosotros vemos a nuestro alrededor. Exacto, porque... Pero Dios no es un Dios creado. Dios... No, lo que me refiero es... Dios no necesitaba el mundo para ser Dios. No, yo me refiero a que Jesús,
ha existido desde la creación. Eso es lo que dice Juan 1:1. Ajá, lo dice Juan y también lo dice el Génesis cuando dice hagamos al hombre. Habló en plural. Lo habla en plural. Porque el Dios que se revela en la Biblia es un Dios comunitario. De hecho, hay muchas personas que no creen en que Jesús ha existido desde antes de estar aquí. Bueno, eso es, ese es el otro lado de de los grupos, de las discusiones y los debates que tienen muchos, porque muchos rechazan a Cristo como Dios, pero hay otros que rechazan a Cristo como hombre. Entonces, son más los que rechazan a Cristo como Dios, sobre todo los judíos, que tenían un concepto de Dios que para ellos era imposible. Mira, el milagro más grande en términos de fe, el milagro más grande que hay en la historia de la salvación es que los judíos, que fueron los primeros convertidos, creyeran que Jesús es Dios. Ese es el milagro más grande. Porque para los judíos, mencionar el nombre de Dios era una blasfemia, era una ofensa. De ahí, yo tengo una pregunta. De ahí que Dios nunca le dio un nombre específico a los judíos. Él se definió como el yo soy. Claro que de eso hablamos en uno de los podcasts de nosotros. Sí, como el yo soy. Entonces, los judíos preferían usar el nombre de Yahvé o el Señor o el yo soy. Y usted va a encontrar en los Salmos, usted que le gusta la música, que es donde, ¿verdad? Vamos a decir, ese es el himnario, el cancionero. El primer adorador. Primer escritor de canciones. De canciones y donde se menciona a Dios ampliamente. Usted lo que va a encontrar es una mención de Dios como el Señor. Como el Señor. Porque un nombre ellos no podían concebir a hombre. Y una de las cosas más que podría ser lo más herético para los judíos es pensar que Dios podía hacerse carne como nosotros, como seres humanos. Era imposible. La verdad es que Dios es un Dios grande y maravilloso. Entonces, de ahí, Dios es un Dios grande porque yo hubiera comenzado la historia de la salvación con otro pueblo y no con ese, porque ese no podía creer. Si el pueblo judío creyó, lo que se convirtieron los primeros, creyeron que Cristo era Dios, pasó al evento de fe más grande de todos los eventos de fe que pudieran existir. Con eso que usted está hablando, entonces, de ahí podemos decir nosotros, porque se dice que Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, ¿no? Porque habían cosas en realidad que no concordaban con lo que ellos tenían en su mente. Entonces, una de ellas fue eso de que ellos no entendían que podía ser hombre. ¿Pudiésemos decir eso? Primero, los judíos concibieron la idea davídica, porque David fue, vamos a decir, el rey más emblemático que tuvo el pueblo de Israel. Fue el periodo de mayor prosperidad, fue el modelo que los judíos tuvieron después de tanto caminar y peregrinar y sufrir y de buscar un lugar tranquilo donde ellos pudieran vivir en paz y en abundancia. Es el pueblo con una historia de peregrinaje más larga de todos los pueblos. Una historia única. Y eso no es por casualidad. Entonces con David ellos se consolidaron. Y yo creo que Dios le permitió al pueblo de Israel ver a través de David un modelito, una lucecita, una ventanita abierta del que los profetas decían que iba a pasar con el pueblo de Israel, donde ellos iban a vivir una vida ya
en paz, sin guerra, sin sufrimiento. Y muchos profetas tienen hasta poemas, ¿verdad? Donde tú di que podrá caminar con el león y con un niño de tanta edad, podrá estar. Todo eso, ellos tenían ese sueño, esa esperanza que se iba a cumplir con la llegada del Mesías. La llegada de Jesús. La llegada del Mesías. De hecho, Entonces, hasta los discípulos pensaban eso, ¿no? porque eran judíos. Por eso es que te digo que convertirse en un seguidor de Jesús y aceptarlo como Dios fueron los primeros cristianos. Ese era el milagro más grande y la evidencia más grande de la divinidad, una de las evidencias más grandes, ni siquiera los milagros de sanidad y todo. Entonces, por eso es que Mateo, el Evangelio de Mateo, es escrito especialmente para una audiencia judía. Evangelio de Mateo. Y aunque les aburra comenzar el libro de Mateo con las genealogías, y fulano vino de fulano y así sucesivamente, Mateo tenía que hacerlo porque tenía que convencer a esa audiencia de que Jesús cumplía con todo lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento. Y que venía de esa línea genealógica el que iba a ser el Mesías esperado. Esas son las señales que ellos tenían. Así que Mateo entra con ese tema, pero la objeción que hacen algunos sobre el tema de la genealogía era que José no venía de... Explíqueme eso ahí, pastor. Porque... Pero en realidad María, primero José sí tiene descendencia. Tiene una vena. Una vena. Pero María, donde se cuenta la genealogía de María, es en Lucas, capítulo 1 y 2. María era verdaderamente descendiente de David. Eso está comprobado. En el capítulo 1 y 2 de Lucas, donde se habla de la genealogía de María. Está más que comprobado. Entonces, o sea que de ahí entonces que viene la descendencia de David. Descendencia de David por los dos lados, porque José temen también. Pero María está más en el centro, ahí donde se explica la genealogía, es en el capítulo 1 y 2 o 2 de Lucas. La genealogía de María. Entonces, no hay duda de que él dio muchas evidencias, no solamente eso, no solamente la línea genealógica, sino que cuando muchas veces los fariseos dudaban de él o algo así, él decía, le ponía ejemplos de cosas que él había hecho, en términos de milagros y señales, epifanía. Él había dado manifestaciones de que era el Mesías esperado. Nadie podía ser, como Jesús dijo en una ocasión, nadie podía ser lo que yo hago si no hubiera venido de Dios. Ok, entonces se puede ser, hay preguntas, por ejemplo, que la gente se hace. ¿Se puede ser hijo y Dios a la vez? Bueno, es que es la Trinidad. Humanamente, la Trinidad, vamos a decir, hay un lenguaje en la Biblia que es un lenguaje que se usa, ¿verdad? Un lenguaje humano para darse a entender a nosotros. Sí. Era imposible para nosotros entender la Trinidad porque es un misterio. Claro que sí. Es un misterio. Y Dios, en su amor y su misericordia, se propuso, a eso se le llama, ¿verdad? Usar palabras que se pueden entender entre nosotros, humanas. A veces se habla de Dios que tiene ojos, que tiene oídos para oír, que... Sí, dentro de la palabra hay mucho. No quiero usar los términos muchos técnicos. Atributos. No quiero usar los términos técnicos que se usan en esta para el público que tenemos,
Pero Dios en su palabra se esforzó en usar un lenguaje que nosotros pudiéramos entender. Había que buscar una manera de comunicar lo que era la Trinidad. Pero Jesús tenía la misma sustancia del Padre, por lo tanto, la misma sustancia divina, y había que definir de alguna manera el rol del Padre en el plan de la salvación como el creador, ¿verdad? Y sustentador de toda la creación. Y a Jesús como el Redentor, vamos a decir, Redentor. Es a quien Dios envía al mundo como hijo para morir. Y la tercera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Entonces, porque va por ahí mismo. Va por ahí mismo. Ok. Va por ahí mismo, voy por ahí mismo. Dele. ¿Puede darle voz a esa? Ok. La pregunta producción, que si se puede mostrar o evidenciar a Jesús en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ya yo he citado algunas en otro podcast y en otras conversaciones que hemos tenido. Hay varias referencias que no hay duda de que tienen que ver con Jesús como el Mesías. Una se da en Génesis, en el mismo primer capítulo de Génesis, ¿verdad? Allí donde se narra la historia del pecado y que el hombre y la mujer, los dos son cubiertos con piel de cordero. Luego vamos a ver que los sacrificios establecidos por Dios para perdón de pecados se establecen, ¿verdad?, a través de la muerte de animales inocentes y todo eso. Y el cordero era uno, ¿verdad?, uno de los símbolos más importantes de esos sacrificios. Y luego Jesús viene a sustituir esos sacrificios por él mismo, indicando que ya no era necesario hacer más sacrificios porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay necesidad ya de seguir. O sea que ese sistema, Jesús detuvo y frenó ese sistema que tuvo sus beneficios y sus necesidades y su uso en un tiempo en que todavía no había llegado Jesús. Entonces, esa es una buena señal. Y es bueno, me gusta señalar ese porque ese viene desde ella mismo, desde la primera caída. Luego, con todo y el alboroto que muchos ateos han hecho de lo que Dios le dijo a Abraham, que sacrificara a su hijo como una prueba, puso eso como prueba, por más griterío que han habido acusando a Dios de que era, ¿cómo iba a hacer eso? Eso es totalmente abusivo contra los niños y esto. ¿Cómo va a ser? ¿Qué ejemplo que nos está dando Dios con eso? Dios no hace nada sin propósito. Uno lo hizo como prueba para Abraham. Él sabía que Dios mismo sabía que él no iba a hacer eso. Pero sí, él quería también poner un ejemplo de lo que él iba a hacer. O sea, Jesús se convirtió en el segundo Isaac, al hijo que Dios mandó a sacrificar a Abraham. Él, como padre, sacrificó a su hijo. Inocente también, porque Jesús nunca pecó, él no merecía la muerte.
nunca pecó. Sin embargo, este que se convirtió en el segundo Isaac fue sacrificado por Dios, por su hijo, porque no había manera de hacer remisión de pecado o de vencer la muerte o el pecado, a menos que no se librara una batalla con la muerte misma, como lo hizo Jesús en la cruz. Pero además, Dios sabía que, y Jesús lo sabía y se lo había comunicado a los discípulos, que eso no iba a terminar ahí, en la cruz, sino que él iba a resucitar al tercer día. Y nos iba a mostrar lo que es la primicia de lo que nos va a pasar a nosotros después de morir. Él vino a ser la primicia de la resurrección, pero también vino a ser la primicia de la ascensión, porque Cristo, después de 40 días de mostrarse y revelarse, dice que él ascendió a los cielos, como hombre ascendió a los cielos. Él no necesitaba la parte divina para ascender a los cielos, sino que como hombre, los discípulos vieron que él no se despojó de su humanidad para ascender a los cielos. Él no se despojó, no debe ser hombre nunca. Pastor, ¿y qué hay de cierto de que Jesús fue entendiendo su propósito? O sea, hay una parte en la Biblia que dice que, lo puedo leer, dice en Marcos 4:11, dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. O sea, le he dado por parábola todas las cosas, y dice, para que oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Él está ahí hablando como si no tuviera interés en los que estaban fuera del... Déjame decirte que Jesús fue uno de los peores publicistas que yo conozco, porque la manera en cómo él vendía las cosas no tenía nada de atractivo. No, de hecho también cuando el tema de la mujer que le dijo como que habló de los perrillos. Oh, sí, eso era, eso era como para que esa mujer se ofendiera y, sí. y se fuera por ahí. O sea que de hecho, yo no entendía así. Como el que no entendía ese lenguaje de Jesús, esa manera de Jesús hablar, pudiera pensar de que Jesús no estaba interesado en salvar mucha gente. Pero eso es lo que se entiende ahí, esa parte. Y a los mismos discípulos, cuando tú le dices a los mismos discípulos que lo sigan, pero que para seguirlo ellos tienen que renunciar a ellos mismos, a su yo. Estaba complicado. Le estaba diciendo, wow, y entonces cuando él dice que el que no deja padre, madre, hijo, no, tú sabes cómo es la traducción correcta, aborrece. El que no aborrece padre, madre, hijo, por mí, no es digno de mí. Una forma de venderse, porque incluso también cuando la persona él no era buen publicista. Que se levantó, que le dijo que quería seguirlo, él le dice entonces, mira, y entierra. Vende todo lo que tiene, pero espérate, pero ajá. Y ven tú y sígueme. Y al pobre hombre que le dijo, sígueme. Y él le dice, ay, es que tengo que ir a enterrar a mis padres. Se oye como si no tuviera piedad. A los muertos, que entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Todo eso está cargado de un contexto cultural. Claro. Histórico. Las parábolas de Jesús también están cargadas de un contexto que la gente podía entender
la gente que lo escuchaba de ese entonces, muchos de ellos podían entenderlo de esa manera. Bueno, que de hecho, lo que él le quería decir a Jesús es que deja primero que yo entierre a mi padre, ¿no, verdad? No era que el padre había muerto, sino deja que mi padre envejezca, que muera, que yo cobre la herencia, ¿no, verdad? Organice todo, ya deje todo listo, Ya. y entonces yo voy y te sigo. Usted está desarrollando ahí ya parte del contexto. Usted está Aportando un poco para que el público, el público que está presente, pues sepa que usted... sí, no vaya a pensar otra cosa. No, pero es así. Mire, Jesús tenía multitudes que lo seguían. Para entender un poquito más ese pasaje que usted me está dando. Pero él estaba focalizado en 12. Su misión más importante era preparar a esos 12. No era que no le interesaba a la multitud. A la multitud a él le interesaba mucho. Pero incluso cuando él tenía una enseñanza que estaba ahí alrededor de la multitud, él le prestaba la atención más directamente a los discípulos. Él sabía lo que estaba haciendo. Y él sí sabía su misión. Él la conocía, su misión. Y se focalizaba en asegurarse que los discípulos entendieran claramente el mensaje, porque el mensaje estaba cargado de un contenido espiritual muy importante. Los fariseos son un buen ejemplo. Eran personas muy preparadas. Los discípulos no eran preparados así como los fariseos. Eran doctores de la ley, los fariseos. Y se perdieron en la ley, se perdieron en el entendimiento de la ley y de la profecía. Incluso la profecía respecto a Jesús como el Mesías. Ellos debieron poder entender muchas cosas de las que Jesús hizo como señales del Mesías y no pudieron verla. Entonces Jesús sabía que muchas de las verdades espirituales que él enseñaba a los discípulos no la iban a entender más, no la iban a entender los fariseos ni el resto de la multitud. Eso era un trabajo que iba a venir después a través de los discípulos. Ok, como estamos hablando de Jesús, muy interesante. Yo creo que esto es un tema que no acabaría hablar de Jesús. Para nada. Yo sé que hay muchas personas también que tienen preguntas y es con relación. A veces Jesús hablaba como con una independencia. Me imagino que era en la parte humana o en la parte como hombre. Porque hubo una ocasión que le dijeron, tú eres un maestro bueno. Y él dijo, no, bueno solo es Dios. Entonces, ahí entonces yo entiendo que él como humano estaba hablando, porque si Jesús era Dios, usted me está diciendo que Jesús era Dios, Jesús en ese momento estaba hablando como humano, porque él no está diciendo, bueno soy yo, él pudo haber dicho, bueno soy yo. No. Y lo grande es que era bueno como humano también, porque él no había pecado. Pero en muchas manifestaciones en la Biblia, Jesús se solidarizó con el ser humano. Por ejemplo, él no necesitaba ser bautizado por Juan, pero se solidarizó con el ser humano, bautizándose, porque el bautismo lo que significa es arrepentimiento de pecado, y él nunca cometió pecado. Buen tema, Exacto, entonces así él hacía muchas veces como una manera de acompañar a la gente, de darle el mensaje. Yo soy como ustedes, yo siento lo que ustedes sienten, me duele como a ustedes también el sufrimiento y todo. O sea que lloró como ser humano, lloró. Bueno, el hecho de la muerte de Lázaro. El hecho de ser hombre y Dios fue una situación difícil. Única. Y difícil, pastor. No, porque única, no, claro que es difícil, porque es única, nunca había pasado.
Es lo que le digo, difícil, porque en la historia. tú estás actuando como dos personas contrarias. ¿Por qué? O sea, ¿cómo contrario? Porque sabes que el hombre va siempre en busca del mal, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y siendo Dios y siendo hombre fue una situación bien complicada para Jesús. Es complicada, pero cuando uno entiende, por ejemplo, que Dios creó a Adán como un hombre y a Eva. Antes de pecar, Adán y Eva vivían bien y felices y no estaban sujetos a la muerte, ni a enfermedad, ni a dolor, ni a nada. Y yo no sé para qué se pusieron a inventar ellos, porque y entonces, ¿para qué se pusieron a inventar? Por eso le digo, para entender la humanidad de Jesús y Dios, nada más hay que ver el ejemplo de Adán y Eva antes de pecar. O sea, había una relación muy amistosa entre Dios y Adán y Eva en el jardín del Edén. El trabajo no era un castigo. Él trabajaba en el jardín, cuidaba de las plantas. Sí. No tenían problema de... Sí, pero él trabajaba. Trabajaba porque pero nadie... Pero no cobra. Nadie... No cobra. No, pero el dinero no es nada. No, claro. El dinero no se come. No, claro. Entonces tú tienes todo lo que necesitas. ¿Para qué necesitas dinero? Mire que hablando de eso, usted dice que el dinero no se come. No se come. Yo tengo una historia de alguien que fuimos a un sitio en la República Dominicana. Un restaurante. No, que restaurante, en la República Dominicana. Y fuimos a un sitio donde no había de nada. O sea, hay lugares así. Inhóspito. Sí. Y fuimos él fue a un sitio y preguntó, creo que fue por un picapollo. Oyes. Y el tipo le dijo, que eran como 200 pesos que estaban en ese tiempo. Y no había más nada que ese picapollo. Y él le dijo, ¿cuánto cuesta el picapollo? Y el tipo le dijo, 200 pesos. Dice el tipo, no, está muy caro. Y le dice el tipo, cómete los 200 pesos. O sea, en realidad el dinero no se come. Pero cuando decimos que trabajaba, porque recuérdese que el castigo de nosotros fue el trabajo. O sea, está plasmado como castigo. No fue el trabajo, el castigo. Pues, con el sudor de tu frente te mantendrá. Entonces eso ya le agrega un adjetivo ahí que complica. El mantenerse, el castigo. El esfuerzo que tiene que hacer ahora. Porque el pecado dañó toda la creación. Ya no se iba a cosechar igual. Las frutas iban a tener problemas. Las hierbas se iban a secar. O sea, cuando hablábamos que los frutos eran maravillosos. No, pero él tenía todo sin mucho esfuerzo. Abono natural. Pero mi hijo, mira hasta dónde hemos llegado, que hay que echarle muchísimo químico a la tierra para poder cosechar. Eso es fruto del pecado. Acuérdense que en Romanos 8 dice que la creación gime. Toda la creación, no el hombre y la mujer. Toda la creación gime esperando su restauración. Y para allá vamos. Yo creo que sí. No, yo deseo que llegue ya porque... usted es lo que desea que llegue ya. Sí, porque esto está duro aquí. Pero cuidado, si usted es de la gente que quiere morirse ya para irse para el cielo. No, jamás. Yo quiero completar mi... Yo no tengo prisa, pastor. Yo no tengo mucha prisa. Sí, así decía. Así es un evangelista que quizá usted lo conoce. ¿Cómo se llama? Doctor Hill. Claro que sí. Él es muy amigo de mi mamá. Oh. Y siempre visita la iglesia allá, Aposento Alto. Y a mi mamá le celebran siempre su cumpleaños. Y le invitaron a él a hacer un video de saludo para mamá. Y él lo hizo a su estilo. ¿Cómo es? Doctor Hill. Ahí dice, América. Así que le llaman a mi mamá. América. Que tenga feliz año de vida. Y no te preocupes por la cantidad de años que tú estás cumpliendo ahora. Tú lo que tienes que decirle a Dios que te dé larga vida. Exacto. Larga vida. Y si Él viene y te dice, ya está bueno, hasta aquí llegaste, dile, no señor.
Dile que no. Espera, aguántate. Esos hermanos que están diciendo que ya tú estás preparado para irse con el Señor, dile que no. Allá aquellos hermanos que dicen que están preparados para irse. Pero tú, dile que no. Es duro, es duro. Bueno, las iglesias están llenas de mucha gente que en realidad quiere irse, pero de que están enfermos. Yo conocí muchos hermanos en la iglesia que querían irse ya. No, ya yo quiero irme, pero de que están enfermos, tú lo ves corriendo para el médico. No, es que no es lo mismo saber que yo voy a morir que ver la muerte llegar. Amén. Así. Bueno, como les dije ahorita al principio, esto es un tema sumamente amplio. Yo creo que hemos llegado a una buena parte del tema y creo que si usted quiere agregarle algo más, un mensaje. Un cierre. Del tema. Primero, Jesús es el tema más grande que tiene la Biblia. El maestro por excelencia. El maestro, el Salvador, el Señor y el que está a la diestra de Dios, gobernando todo. Él tiene todo bajo control. El curso de la historia no está en la mano de gobernantes, de ningún gobernante de la tierra, por más poderoso que sea. No está en la mano de Trump, ni está en la mano de Putin, ni Xi Jinping, de ninguno de esos grandes. El curso de la historia está en mano del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que se sienten ser discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es uno que está dispuesto a darlo todo por Él, incluyendo la vida. Así que, más que asunto de doctrina y de nombre de religión, Cristo es el todo. No podemos perdernos de vista. Cristo, Dios y hombre, vino como hombre para identificarse con nosotros y darnos la salvación. Así que bendecidos sean todos los seguidores de Cristo e invite a otros a que se convierta en un seguidor de Cristo. Amén. Yo creo que con eso cerramos, pero antes de irnos, quiero recordarles que le den me gusta a este video para seguir haciendo comentarios. Suscríbanse, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, para que sea de bendición a cada uno de ustedes. Dice que la verdad siempre nos hará libre. Nos vemos hasta la próxima.